Bueno, muy bien, ahí estamos grabando. Buen día a todos. Muchas gracias por presentarse acá con nosotros, por reunirse en este medio virtual. Mi nombre es Ana Martelli, soy de la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Gracias a todos por estar acá. Tenemos el honor de contar con Juan Borus, que es ingeniero civil especializado en hidrología. Es el subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Es un destacado especialista de larga trayectoria, experto y referente sobre esta materia, y nos va a contar un poco las perspectivas actuales y futuras, bueno, fortalezas y debilidades de la gestión de la cuenca, flujos y organización de la Cuenca del Plata. Sin más, los dejo con Juan, y bueno, muchas gracias, Juan, también por estar acá con nosotros. Gracias, Muy bien, hasta luego. gracias Ana, gracias a vos y buenos días a todos. Empiezo por este cartel grande de definición de la charla, que es bastante extraordinaria de la Cuenca del Plata. Recién hablábamos con Claudio Baigún sobre el concepto de extraordinario, ordinario, significativo. Más allá de una definición convencional, digamos que es una manera de resaltar las características tan particulares que tiene esta bajante que nos está afectando, ¿no? La idea es hacer un breve análisis de las causas y su posible evolución en los próximos meses, con las incertidumbres y las certezas que tenemos, si es que tenemos alguna. Recordemos que la Cuenca del Plata es ese mapa que están viendo ahí. Nosotros para estudiarla la dividimos en 28 subcuencas, 28 áreas de unidades hidrológicas, por decirlo de alguna manera, de respuesta propia. Me detengo un segundito en la número 1, la de arriba a la derecha, digamos, que es la cuenca regulada del Paraná. Es la parte de la cuenca del Paraná en la que mayormente hay una regulación por los embalses hidroeléctricos. La 2, la que sigue con un color turquesa, que le sigue abajo, es la cuenca no regulada, la que tiene básicamente tiene una descarga natural, si es que por natural se puede usar todavía esa palabra. Fíjense que esa parte turquesa hoy por hoy no tiene ni el 1% de los pastos naturales que tenía 100 años atrás. O sea, la respuesta hidrológica de esa región es más rápida y tarda menos en llegar a los grandes ríos. Por eso es nuestra permanente atención a las posibles lluvias que se puedan dar ahí, especialmente en una situación como esta. Si esta falta de lluvias que tenemos hoy cayeran sobre la 2 o la que le sigue, esa de un color lila que le sigue para abajo, esa medio chorizo, que es la cuenca del Iguazú, más todavía porque la cuenca del Iguazú tiene una respuesta muy rápida. Y bueno, tanto en esa parte como en esas dos subcuencas, si se llegara a dar lluvias ahí, mejoraríamos. Por ahora no tenemos ese horizonte. El resto de las cuencas en general tiene un comportamiento más errático, una memoria más retardada. La amarilla, esa que tiene, digamos, a ver si con el cursor puedo marcarla, esta que está aquí, es la cuenca media del río Uruguay, que también tiene una descarga medianamente rápida y sería ideal que lloviera ahí también, porque la cuenca del Uruguay también, a veces uno se olvida de mencionarla, pero está realmente en una condición crítica, especialmente para las tomas de agua. Si hacemos un paneo por cómo fue en la Cuenca del Plata, en los 3.150.000 kilómetros cuadrados, la evolución de las lluvias, y uno pega un paneo así a los mapas de anomalía de lluvia, ¿qué es la anomalía? A lo que llovió se le resta lo que sería normal. El normal, de nuevo, ¿qué es normal? No sé muy bien. Pero ¿qué es el acumulado de los últimos 30 años? ¿Cómo fue el clima en los últimos 30 años? Me fijo mes a mes cuánto llovió y eso se lo resto a lo que efectivamente llovió en el mes en cuestión. En diciembre del 2019 se nota esa concentración de lluvia sobre la cuenca no regulada, significativa, pero debida a 2 eventos nada más. 2 eventos provocaron eso que se ve ahí, o sea, muy concentrado. El cambio de escenario se da cuando las lluvias son más parejas a lo largo del periodo, no por un solo evento o 2 eventos. Eso no cambia mayormente porque el escurrimiento es rápido y no tenemos un cambio de la condición de humedad de los suelos significativa. En enero tuvimos cómo se concentró la lluvia sobre la cuenca del Paranaíba, en las nacientes del Paraná. Ahí se ve también, fueron un par de eventos que lo único que hicieron fue mejorar un poco la condición de los embalses que están ahí en la cuenca del Paranaíba.
no se vio nada más para abajo. En la cuenca no regulada las lluvias fueron apenas superiores a lo normal. En febrero tuvo, en ese sentido, se dio una condición de lluvia sobre todas las nacientes que nos hizo pensar que por ahí, en una de esas, se iba a dar la crecida estacional del verano. Piensen que todo el arco superior, el límite norte de la Cuenca del Plata, es una zona que todavía conserva cierta estacionalidad. O sea, llueve en ciertos meses del año, no llueve en otros meses del año. Y precisamente en el verano es donde uno debería esperar que lloviera, y por eso es que están las presas de embalse de esa manera constituidas, porque tienen un régimen que se asocia fuertemente a las lluvias de verano. Cuando vimos eso en febrero dijimos, bueno, listo, viene la crecida de verano y vamos a tener hacia adelante una gradual normalización de las condiciones de navegación y de uso del recurso en territorio argentino. Lamentablemente nos equivocamos, y si pasamos a la de la derecha, a la última, a la de marzo, fíjense en marzo cómo predominó la anomalía negativa. La alta cuenca del Paraná tuvo no solamente en la cuenca regulada, sino en la no regulada también, y para qué hablar en la cuenca del Iguazú, tuvo una disminución muy sensible de las lluvias que llevó a que estemos en una condición ahora como la que tenemos. Si en vez de eso nos ponemos a ver las lluvias acumuladas simplemente, a cada uno de los martes, de los últimos martes, abajo a la derecha está la de ayer, la acumulada semanal al martes de ayer, fíjense lo que es. No llovió una gota y aparentemente la semana que viene el mapa sería exactamente igual o muy parecido. En las semanas anteriores hemos tenido alguna actividad medianamente importante. Me detengo en el mapa de arriba a la derecha, el acumulado al 7 de abril. Ahí se ve un pulso de lluvia que afectó al este de Paraguay. Teníamos la expectativa, porque el pronóstico meteorológico lo decía, que por ahí se iba a correr más al este, iba a caer sobre el embalse de Itaipú, sobre la cuenca baja del Iguazú, sobre la provincia de Misiones, y ahí teníamos la expectativa de que en una de esas se podía llegar a resolver, por las lluvias nada más, el problema de las tomas de agua en las ciudades misioneras. Lamentablemente quedó ahí la lluvia, donde queríamos que lloviera, llovió mucho menos, y bueno, por eso la cuestión siguió, y eso animó a acentuar los contactos con los técnicos brasileños, y ahí empezó la relación de técnico a técnico, que después se encauzó por Cancillería, y llevó a que, ya poniéndonos en el mapa de abajo a la izquierda, con ese escenario de lluvias sumamente acotadas, estábamos charlando con los brasileños. Tuvimos una reunión el 14 mismo, y tuvimos después el viernes pasado, el viernes 17, una reunión complementaria, muy buenas ambas, en un clima de total cordialidad y de comprensión. Y bueno, con eso hemos tenido algo que ahora voy a mencionar seguramente, que tiene que ver con la mejora fugaz o temporaria que estamos teniendo. Fíjense que les voy a mostrar dos gráficos de evolución de los niveles. Espero que se vea bien el trazo, quizás no está muy claro, pero ahí hay tres años de evolución del nivel en corrientes. De enero a diciembre, tomo a ver, no se alcanza a ver muy bien, voy a bajar un cachito. En rojo, la que se destaca bien, es 2009. 2009, que tuvo un primer semestre de lecturas de escala bajas, no tan bajas como las actuales, que lo actual es lo verde. No sé si alcanzan a ver, a la izquierda se alcanza a ver la evolución en verde de enero, febrero, marzo y lo poco que va de abril, en corriente, fíjense cómo se ha acentuado la bajante. Y mientras que en el rojo, del 2009, tuvimos después una clara demostración de un cambio de escenario, porque el clima global lo estaba mostrando que íbamos a ir hacia niveles de inundación. Y efectivamente terminamos en niveles por encima del de alerta, con esos pulsos. Ese pulso que se ve grande tiene que ver con el río Iguazú, con un aporte del río Iguazú. Y por otro lado, en azul, están viendo la referencia inmediata, innegable, que tenemos de una bajante significativa como fue la de 1971. En 1971 no estaba Itaipú, no estaban muchas de las centrales que están construidas hoy. Tuvimos una situación de bajante significativa, especialmente en el segundo semestre, y fíjense cómo cayó el nivel, y por eso es que tomamos como referencia a diciembre del 71 como el antecedente más cercano, más parecido. Son 49, 48 años, digamos,
que hacen que se justifique el título de bajante extraordinaria. Obviamente falta todavía que termine la película, faltan algunos capítulos, así que todavía no sabemos muy bien qué título le vamos a poner en adelante. En vez de Corrientes, pensando en Paraná, fíjense que tenemos los mismos años, tenemos en azul 1971, fíjense cómo se propagó la bajante, y tuvimos muy acentuado cerca del 0 en Paraná. Por otro lado, el rojo, que es el de 2009, que también muestra en enero y mayo dos bajantes muy importantes, y el aumento tremendo que hubo al final, en el último semestre. Quiero que se detengan un momento en lo que pasó a principios de marzo. Fíjense que uno ve esa curva roja y dice, esto es un error de dato. No es un error de dato. Esos días hubo en medio de la seca, en medio de la situación de seca, hubo una lluvia tremenda sobre el oeste de Paraná, de Entre Ríos digo, y el este de Santa Fe, que provocó ese ascenso, el máximo ascenso diario de la historia en Paraná, más de 60 centímetros de un día para otro. Obviamente pasó y fue totalmente fugaz, pero es un evento muy significativo que pasó no hace tanto, porque el 2009, y que nos muestra que dentro de un panorama, dentro de un escenario de aguas bajas, se puede dar un evento muy fuerte que produzca este efecto. Si un evento como ese, en vez de darse aquí sobre Paraná, se da en la cuenca del Iguazú o se da sobre la cuenca no regulada del Paraná, el aporte sería mucho mayor y sería mucho más significativa la mejora. También tenemos en verde, que se alcanza a ver ahí más o menos, cómo se asentó la bajante este año, donde estamos ahora. No estamos en el mínimo histórico, claramente. En 1971 se observa que había sido peor, pero estamos cerca de los mínimos históricos y por supuesto que nuestra atención, no ahora en el corto o mediano plazo, sino para más adelante, en la medida que la perspectiva climática sea tan mala o peor, podríamos llegar a reproducir lo de 1971. Si vamos a Rosario, este gráfico lo único que hace es mostrar este año, desde el 1 de diciembre del año pasado, mejor dicho, e incluyendo el horizonte de pronóstico hasta el 30 de junio de este año, que se ven cuatro rayas, digamos. La verde, la de arriba, es el percentil 90 de los niveles en esta época del año. Fíjense la diferencia que hay con la curva roja, que es la del percentil 10, la de las aguas bajas. Nosotros definimos convencionalmente como límite de aguas bajas la línea esa que está en color lila, que muestra que la evolución la evolución azul, que es la correspondiente actual, de las lecturas actuales, estuvo casi todo el tiempo por debajo del límite de aguas bajas. Apenas estuvo muy poco tiempo igualándola, y si ven el extremo derecho abajo, se va a ver que el pronóstico que tenemos ahora es de estabilización del nivel. Se ve una rayita casi horizontal, es una estabilización en el piso, lo que diríamos en el piso. ¿A qué se debe esa estabilización? A que se ha estabilizado, gracias al acuerdo con Brasil, el caudal que llega al tramo argentino del Paraná, y esa estabilización se va a ir ganando a lo largo del río, con un horizonte acotado. Por ahora pongo el 30 de junio, vamos a ver este viernes, cuando tengamos la reunión mensual en el Servicio Meteorológico Nacional, la reunión virtual, vamos a ajustar un poquito la perspectiva, vamos a confirmar o rectificar lo que esperamos para el 30 de junio, y vamos a correr el mojón hasta el 31 de julio, y vamos a ver si eso hace que esa curva azul termine virando para arriba, para abajo, o sigue estable como se la ve ahí. Una comparación rápida de la situación actual, de la situación que estamos viviendo. En algunos puntos está el cuadro de arriba, dice situación actual, simplemente la caracteriza. La del medio piensa en el antecedente general, y la de abajo, que es en la que quiero que se detengan, se concentra en el mes de abril. ¿Por qué el mes de abril nos ponemos toda la atención en él? Porque el mes de abril pertenece al periodo en el cual la actividad portuaria se acentúa. El arco portuario de Santa Fe a San Pedro tiene la mayor actividad por la salida de la cosecha gruesa y fina. La navegación fluvial se incrementa, y hoy por hoy tenemos el problema no solamente de que la vía fluvial está en una condición muy, muy pobre, sino que la actividad portuaria se complica tremendamente. Y de ese cuadro de abajo les pido que observen que en el mes de abril
en Corrientes, nunca, desde 1901 hasta ahora, en los 119 años que podemos considerar de referencia, se dio una bajante de esta magnitud y sobre todo con una posibilidad de persistencia como la que estamos viendo. O sea, es realmente extraordinaria, hay que tener en cuenta que la referencia la vamos actualizando permanentemente, pero bueno, por lo menos ya con esto ya tenemos una visión de dónde estamos parados. Me gustaría detenerme en un concepto que ha sido referencia permanente en todas las charlas por radio, en todas las referencias de los medios periodísticos, en algunas versiones que han circulado por ahí absolutamente antojadizas, sobre el rol que tienen las presas de embalse de Brasil en la definición de esta bajante, o incluso más. Algunos se han arriesgado a decir que la bajante misma tiene que ver con el manejo de embalse, lo que es un disparate fenomenal. Ahí tienen en ese mapa aproximadamente los mayores embalses que está incluidos los de la cuenca del Iguazú. Fíjense que estos que están acá, estos son los embalses. Falta Bayo do Iguazú, que está construido, no, en realidad sí, falta Bayo do Iguazú, que es el último. Bayo do Iguazú, el anterior Salto Casillas, el anterior Salto Osorio, son embalses que son de pasada, no tienen ninguna capacidad de acumulación. Sí, Salto Santiago, el que le sigue, que sí tiene capacidad y que está en un nivel bajísimo, como todos los niveles, como todos los embalses de la tramo del Iguazú. Y los de arriba, algunos, los de acumulación, algunos están bien, otros están mal, algunos estuvieron muy bajos y han recuperado un poquito el nivel de embalse con las lluvias aquellas que mencioné en febrero. Se ha producido en lo que va de abril, mejor dicho, no en lo que va de abril, desde el 20 de marzo en adelante, una especie de traslación del volumen, de algún cierto volumen que tienen en la cuenca regulada, hacia la cuenca no regulada para que acumule Itaipú. Itaipú tiene un rol muy importante en la generación eléctrica de Brasil porque tiene la capacidad de empuntar y tiene la capacidad de regular todo el sistema. Hago un paréntesis importante que lo van a entender. Tanto Brasil como la Argentina estamos teniendo el efecto de la pandemia. La pandemia por coronavirus hace que las actividades disminuyan, la demanda eléctrica ha disminuido sensiblemente tanto en Brasil como en la Argentina, y un poco en broma, un poco en serio, decía hoy por radio, con una de las radios que hablé, que lo peor que podría pasarle a la bajante es que se corte la cuarentena por pandemia, porque entonces la actividad volvería a crecer, la demanda eléctrica en Brasil volvería a crecer y el recurso hidroeléctrico sería más demandado, con lo cual sería más difícil conseguir un acuerdo para disponer cierto volumen de agua para que obviamente ni a los brasileños le alcanza lo que tienen. Ahora están con la hidroelectricidad medianamente razonable, precisamente por la disminución de la demanda, igual que la disminución que hemos tenido nosotros. Así que estamos pendientes, expectantes, permanentemente, no solamente a la evolución del clima, sino también a la evolución de la pandemia. Yendo concretamente a la alta cuenca del Paraná en Brasil, aquí hay una idea más o menos de algunos embalses importantes, los más grandes puse ahí. Lo importante es que cualquier embalse, fíjense, voy a la siguiente que por ahí aclara mejor, esto es Salto Casillas, del embalse en uno de los últimos embalses del Iguazú, y es un corte típico del embalse, que el embalse tiene, ahí se ve el vertedero, la compuerta del vertedero, se ve la estructura de la presa, la descarga de fondo, es una estructura típica. El nivel de embalse varía desde un máximo normal a un mínimo normal, es una fluctuación ya que la obra misma la determina. Quiere decir que entre el nivel máximo y el nivel normal y el nivel mínimo normal hay un volumen de embalse que ese nosotros llamamos volumen útil. Es el volumen de regulación, por decirlo de alguna manera. Si nosotros consideramos la suma de los volúmenes útiles de todas las presas de embalse, el total en la alta cuenca del Paraná en Brasil es del orden de 150.000 hectómetros cúbicos. Lo habitual es que haya disponible, o sea, vacío, 30.000, estén ocupados 120.000. Hoy por hoy no es esa la situación, es bastante distinta. Si vemos este gráfico, fíjense este gráfico, ¿qué significa? Si los embalses estuvieran todos llenos, si estuvieran con todo ese volumen útil ocupado, esta evolución, que es la evolución del volumen útil de toda la alta cuenca del Paraná, estaría en coincidencia con la línea negra de arriba. Si por lo contrario estuvieran todos vacíos, estuvieran en los niveles mínimos normales todos los embalses,
estarían en el eje de abscisas, estaría vacío. ¿Qué ocurre normalmente? ¿Qué es lo que ocurre naturalmente? Es la evolución que se ve en azul. Los puntitos rojos que se ven son cómo estaba el volumen útil, cómo estaba el volumen ocupado en los embalses en cada 20 de abril de todos estos años, de los últimos años. Fíjense que en general, hasta el año 2011, pongámosle, era común, era lo normal, por decirlo de alguna manera, que con las lluvias de verano llegaran casi a estar llenos, y después con el uso, posteriormente se aflojaban las lluvias estivales, y con el uso iba bajando y después volvía a subir. Fíjense la cantidad de años que tenemos en los que no se alcanza esa condición, y es más, en los últimos 3 o 4 años no hemos tenido crecida estacional de la alta cuenca del Paraná, con lo cual los embalses en general están en una condición por debajo de lo normal hace rato, y esa evolución hace que ellos cuiden la gota de agua de una manera muy especial. Por eso valoro más todavía el acuerdo al que hemos llegado. Repito que es un acuerdo logrado en un ambiente de cordialidad y comprensión total, y hemos tenido este suplemento, y además hemos quedado pendientes a seguir charlando, así que esto no terminó acá. Importante, este gráfico, esto me lo facilitó el ingeniero Luis Marcelo Cardinali, gerente técnico de Yacyretá, de la entidad binacional Yacyretá. ¿Qué se ve aquí? Piensen en los caudales medios mensuales entrantes en Yacyretá, y piensen, lo azul es lo que efectivamente se vio del 2000 al 2010. Esos fueron los caudales mensuales entrantes a Yacyretá. Perfectamente se puede hacer un estudio, un análisis que está hecho, y que lo hacen tanto los brasileños como nosotros, de cómo hubiese sido ese entrante si no existiera la regulación de embalses. Y ahí aparece la línea roja. Y fíjense cómo en los extremos, tanto en los de mínimos como en los de máximos, la regulación de embalses achata a los extremos. O sea, el margen de oscilación se reduce sensiblemente. Por lo tanto, si pensamos en los picos, en los máximos, esa regulación ha hecho que tengamos picos menos desfavorables. Y si pensamos en los mínimos, que tengamos bajantes menos desfavorables. Con lo cual, una vez más, me permite a mí insistir en el hecho de que la regulación de los embalses en Brasil ha sido en un 99% favorable para la Argentina. Hay eventos y situaciones, yo no lo puedo negar, muy puntuales, muy especiales, 1982, 1988, en el que se ha dado una condición especial que podría haber sido distinta. Pero un ejemplo, por ejemplo, en el año 2000, en el año 99, con la niña del 99, tuvimos en la cuenca no regulada 3 meses de casi nada de lluvia. Y nosotros casi no nos enteramos. ¿Por qué? Porque Itaipú siguió funcionando, bajó su nivel de embalse 4,5 metros, una barbaridad, y la bajante hacia nuestro territorio fue mucho menor de la que significó finalmente. Vamos a la situación actual y vamos a ir describiéndola. Fíjense, esta es una foto del 22 de marzo de este año, cómo venía bajando el nivel de embalse, venía bajando, bajando y bajando, y ahí se alcanza a ver la toma de agua de Puerto Iguazú cuando ya está en el límite. Ya la sumergencia mínima que requiere toda toma no la tiene. A partir de ahí empezaron a ver los problemas y a preguntarse qué hacer y cómo venía la perspectiva. La perspectiva venía de agravarse claramente, así que ahí se empezaron los acuerdos, empezaron los diálogos con Brasil. Brasil ya empezó a manejar los volúmenes disponibles, los pocos volúmenes disponibles en la cuenca del Iguazú, de tal manera de mejorar un poquito la cosa. Ahí está la escala de Iguazú. El tramo final, fíjese, ahí está marcando 5,90, cuando tendría que marcar lo normal 14,20, 14,10. Fíjense la diferencia con los niveles normales. Y de paso, digamos una cosa, que a lo largo de a la vera de todo el río Paraná y de cualquier río de la región, hay colocadas escalas de más de 100 años, y muchas de esas escalas tienen tramos que están siempre bajo agua, como este que estamos viendo acá, fíjense. Es dable esperar que cuando la bajante se acentúa y queda en evidencia un tramo de escala que siempre estuvo bajo agua, ese tramo de escala esté deteriorado. Por eso es que en la página de prefectura estamos viendo cada vez más escalas sin dato, escalas sin el valor, porque sencillamente habría que buscarle la vuelta para ver cómo se hace en una situación como esta, para que uno pueda, aunque sea estimar el dato,
y poder seguir adelante, ¿no? Ese es un problema. A la derecha tenemos la foto del sensor automático que se ha colocado, que la Red Hidrológica Nacional ha incorporado, en coincidencia con la escala de Puerto Iguazú, conservando el 0 de la escala de Puerto Iguazú, y con eso estamos siguiendo horariamente, hora a hora, cómo está evolucionando, y hemos verificado claramente la mejora que hemos recibido por la mayor descarga del río Iguazú. Esta escala está a pocos kilómetros, a 5 kilómetros de la descarga del Iguazú al Paraná, y bastante agua abajo de las cataratas. O sea, tiene una posición estratégica que permite controlar la situación. Fíjense la toma de agua cómo quedó. Esto es el 28 de marzo. Ya totalmente, ya con una escasa capacidad, está entrando agua ahí, porque entra por gravedad. Ahí se alcanzan a ver unas manos atrás del operario, de la gente que está tratando de resolver el tema de la reja. Es decir, esta fue una lucha de hora por hora. Fíjense las cataratas del Iguazú. Hay gente que en algún programa de radio en el que salí me decían que tengo delante mío la foto de las cataratas. ¿Cómo puede ser que nos hayan hecho esto? Algo así. Dijo, bueno, ahí fue cuando se me hinchó la vena y empecé a explicar muchas de las cosas que acabo de decir y que explican de alguna manera que esta situación tan extraordinaria. Obviamente en ese día estaba pasando por ahí, si no me equivoco, 250 metros cúbicos por segundo cuando tendría que ser 1600. Hoy por hoy están pasando 370, 380 metros cúbicos por segundo, con lo que las cataratas no son lo que fueron, pero por lo menos el agua que pasa para abajo resuelve el tema de las tomas de agua, por lo menos temporariamente en la Ribera Misionera. Siguiendo para abajo en el río Paraná, ahí vemos a la izquierda se ve esto es parte de un video. Esto es el río Paraná. El que sacó el video está parado en el medio del río Paraná a la altura de Itaibate, viendo hacia agua arriba. Aquí lo que se ve allá es la isla. Esto es la isla frente a Itaibate. Y el hombre está parado acá. Si estuviera el agua normal, el hombre estaría ahogándose o el agua se lo llevaría. Fíjense en la de la derecha, la toma de agua. Fíjense esta estructura de toma de agua para Itaibate. Fíjense en qué condiciones está. Si vamos para abajo, entre el 14 y el 18 de abril, foto de la izquierda y foto de la derecha, se complementó la toma de agua de Puerto Iguazú con esta estructura en pontones que permitió paliar la situación temporariamente hasta que ayer o antes de ayer diría, el nivel de agua frente a la toma de agua ya permite la descarga por gravedad en la toma que les mostré hace un momentito. Si seguimos bajando, fíjense, esto es de Reconquista Hoy, un diario de una emisora de Reconquista. Fíjense cómo está la escala de Reconquista, totalmente deteriorada. Igualmente se fueron estimando los valores, con buena voluntad se fue tomando conciencia de dónde estábamos parados. Bajó el nivel en Reconquista de tal manera que el puerto de Reconquista quedó totalmente desafectado. El puerto de Barranqueras hacía rato que estaba desafectado y así muchos otros. Esta foto me la mandaron ahora, es de ayer, y esto no es el arroyo Lechiguana, en realidad es el arroyo Los Lobos, cerca del canal de Lechiguana, del arroyo Lechiguana, y lo que muestra claramente es que el delta, la cabecera del delta, es una especie como esponja, como dice mi amigo Quique Sierra. Es una región que está habituada a tener una disponibilidad de agua casi superficial, y cuando la sequía es tan marcada como esta, se nota fuertemente. Creo que tengo después una imagen más adelante, un producto de imágenes satelitales que lo va a mostrar mejor, pero que se producen agrietamientos, se producen cortes en la superficie del suelo que obviamente no tienen nada que ver con lo normal. Este gráfico que pongo acá es el resultado de nuestro acuerdo con los brasileños. Fíjense que en definitiva el horizonte es el 1 de mayo y significa una descarga de Itaipú en 2 etapas, una hacia 850, que terminó el 17 de abril, el viernes pasado, en la conferencia que tuvimos, y la siguiente hasta establecer un agregado de 1.400 metros cúbicos por segundo, que es lo que se produjo y que es lo que nos está permitiendo ahora hablar de una estabilización de la bajante.
Esto lo hice ayer, es la tabla habitual de pronóstico. Fíjense que en definitiva, si uno lo mira, muestra que en el Paraná inferior todavía le queda casi un restito de descenso, pero casi nada, prácticamente quedaría oscilante. Y me vine obligado a poner, perdón, el texto que está abajo, que espero que se lea bien. A ver un segundito. Que es una aclaración que fue necesario hacer porque como tuvo difusión el contacto con los brasileños, se crearon falsas expectativas pensando que con esto nos íbamos a olvidar de la bajante, entonces tuve que escribir esto, que describe todo lo que dije antes más o menos, pero que básicamente lo que se pretende hacer es que tenemos que seguir al pie del cañón con el corto plazo. No podemos escaparnos del corto plazo y de depender fuertemente, como dice ahí subrayado, de la distribución espacial y montos de las lluvias. ¿Dónde necesito que llueva? ¿Dónde deseo fervientemente que llueva? En el polígono 1 que está ahí es la cuenca no regulada, la parte inmediata a Itaipú, la cuenca baja del Iguazú, la mitad norte de Misiones, esa mitad norte de la cuenca misionero-paraguaya del Paraná, que es de reacción muy rápida. También para el Uruguay, la cuenca misionero-brasileña del Uruguay, que es la zona esa que está con la elipse 2, es la zona de la Cuenca del Plata donde más llueve acumulado en el año y donde la estacionalidad es más indefinida aún. O sea, ahí puede llover, puede haber un evento en cualquier momento del año sin ningún problema. La 3, con eso estoy pensando en Salto Grande. Si lloviera en la cuenca inmediata al embalse de Salto Grande, podríamos tener una mejora, pero ahí ya no lo estoy pensando tanto por la navegación ni por las tomas de agua, sino más bien por la generación eléctrica, porque lo estamos necesitando y si, como digo, si la pandemia diera lugar a la salida de la cuarentena, la demanda eléctrica en la Argentina crecería y ahí la hidroelectricidad, especialmente Salto Grande y Yacyretá, tendrían un rol importante. Y la otra, la 4, la que pongo ahí, hace referencia fundamentalmente al gráfico ese que les mostré de Paraná, en el que se veía que en el 2009 hubo un evento muy significativo con una respuesta inmediata. Si lloviera ahí, tanto el este de santafesino como el oeste entrerriano tendría un aporte importante y, bueno, por lo menos podría paliar la situación en el Paraná inferior y en el arco portuario. Fíjense que una imagen satelital simplemente del 2 de mayo del 2019 comparado con el 20 de marzo del 2017. En marzo del 2017 tuvimos una de las crecidas más extrañas que tuvo el Paraná y el Delta. Fíjense que la diferencia que hay, en azul está todo lo que se inundó en aquella oportunidad del 2007, y que en el 2009 no estaba nada de lo que está azul, o mayormente de los charcos, esos azules que estaban ahí, no estaba en el 2009. Fíjense lo que puede ser una seca como la de mayo del 2009 sobre la cabecera del Delta y sobre el Delta santafesino también. También este es un tema que nos preocupa severamente. Esto fue los incendios del 2008. Creo yo hoy que las condiciones están dadas para que los incendios se trasladen más a la cabecera del Delta. Y es una atención que el Plan Nacional de Manejo de Fuego y su contacto permanente con el SINAGIR, con el Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos, a la cual está vinculado el INA, el INTA, CGMAR, el IGN, todos los organismos nacionales que tenemos algo que ver con esto, estamos fuertemente vinculados en el SINAGIR, y la atención de todos está puesta en gran medida en lo que pueda pasar con los incendios ahora. Esta es la imagen que les decía, este es un producto que hemos puesto en la web, que básicamente ejemplifica los decrementos que hemos tenido en los últimos tiempos en el Delta, cómo se ha secado el Delta. No sé si se alcanza a ver la línea esta del enlace vial Rosario-Victoria, esto que está aquí. Acá están las lagunas frente a Victoria, la Laguna Grande, el Moro, acá están las lagunas que están más abajo. Fíjense que todo lo que está en amarillo es el decremento con respecto a lo que debería ser medianamente normal. Esto obviamente, también obviamente en Lechiguanas también se nota fuertemente, y la condición no cambiaría sensiblemente en ningún momento, por lo menos en el horizonte climático que tenemos ahora hasta el 30 de junio, seguro que no. Mientras tanto, estamos avanzando, aún aunque tengamos pandemia, aunque tengamos cuarentena, tengamos lo que tengamos,
Seguimos adelante con nuestro querido convenio INTA-INA. Estamos trabajando desde el INA, el programa de hidráulica computacional. Algunas de las personas que pertenecen a ese programa están ahí, instalando sensores, haciendo aforos, trabajando en el campo. La sugerencia que está a mi cargo también, alerta hidrológico, también del INA, estamos participando. Y en el caso del INTA, fuertemente está toda la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná involucrada. La relación con ellos es espectacular porque nos animamos y nos incentivamos permanentemente a hacer cosas. Y tenemos este convenio, uno de cuyos puntos fundamentales es la red de referentes locales, que estamos llevando adelante. Adrián González, por parte de la Experimental, es quien es el adalid, digamos, de esta gestión, que hace que tengamos un contacto cada vez mayor con todo aquel que conoce su medio y que se convierte en un referente claramente, y bueno, a eso apuntamos. Este año, más allá de la cuarentena, igualmente vamos a concretar todas las cosas que nos propusimos. En mayo se vence el convenio y vamos a hacer un nuevo convenio con nuevos proyectos específicos y con nuevos horizontes. Voy a hacer 3 filminas más y espero no darles la lata más. Las 3 filminas son las típicas que yo pongo, con una actualización de las tendencias de corto, mediano y largo plazo. En principio, la de corto plazo siempre está asociada al horizonte meteorológico, en este caso hasta el 29 de abril. Lo que espero, por lo menos, es un predominio de tiempo para la región, significa no lluvia, o es mala noticia. Río Paraguay, un leve ascenso por las lluvias previas que hubo en la cuenca media o cercana. También hubo lluvias en el este de Formosa que también producen este pequeño ascenso sin salir de las aguas bajas. En el río Paraná en Brasil una leve tendencia descendente porque no ha llovido y porque ya más traslado de caudal no vamos a tener. Un caudal del río Iguazú nuevamente acotado en los 500 metros cúbicos por segundo, pero no mucho menos que eso, en el orden de 400 quizá. Río Uruguay sin repuntes y niveles mucho menores que los normales, muy por abajo. Y un Río de la Plata con oscilaciones normales, si se le puede llamar normal. Ya llevamos 22 crecidas del Río de la Plata con la de ayer en 20 semanas. El año pasado tuvimos 53 crecidas en 52 semanas. Es decir, está claro que el Río de la Plata está teniendo unas oscilaciones mucho más marcadas, con unos picos que superan los 2 metros en Buenos Aires y en algunos casos pasando los 3 metros. Y creo que nos tenemos que acostumbrar a esas oscilaciones porque van a ser el común denominador de los próximos meses. Escasa lluvia sobre el delta y además en las márgenes próximas al delta, aguas bajas en todo el territorio argentino, un rosario descendente hasta 35 centímetros, Ramallo oscilante por debajo de los 30, o sea, realmente estoy hablando de niveles bajísimos, Ibicuí oscilante próximo al 0, y Villa Paranacito mantenida por debajo del metro, no solamente por el río Paraná, sino por el Gualeguay y por el Uruguay. Pasando al mediano plazo, que es el que podemos usar ahora porque es hasta el 30 de junio, que es el horizonte climático que tenemos, lluvias normales en la mitad norte de la Cuenca del Plata, que no cambiarían en nada la situación, porque necesitamos que sean lluvias por encima de lo normal, lluvias menores que las normales en la mitad sur de la Cuenca del Plata, sin expectativa de eventos significativos sobre el río Iguazú, claramente, lamentablemente, llanura pampeana con lluvias escasas, una atención a posibles eventos concentrados en áreas urbanas, que en épocas de seca puede ocurrir y hay ejemplos y hay recuerdos en ese sentido. Niveles en la cabecera del delta oscilando próximos a los mínimos históricos. Rosario, un nivel sin superar los 2 metros, significa que estoy suponiendo que habría un posible ascenso, pero de ninguna manera alcanzando los 2 metros. En Ramallo, algo similar, de ninguna manera alcanzando el 1,5 metros. En Ibicuí, un nivel base oscilante por debajo de los 50 centímetros, que es mucho decir. Y un departamento de Islas del Ibicuí en Entre Ríos, el extremo sudeste, con Villa Paranacito como ejemplo, con una dependencia absoluta del estuario, tanto en crecida como en bajante. Y el largo plazo, que siempre es un albur total, porque pensar en un largo plazo con la variabilidad climática que tenemos es casi pensar en voz alta, pero siempre lo hago, igualmente, muestro lo que estoy pensando por lo menos.
al 31 de octubre del 2020, obviamente la atención va a estar puesta totalmente en una posible reversión en primavera en el río Iguazú. Si eso se diera, sería un golazo. No es muy probable que se dé, pero bueno, la atención va a estar puesta. Una posible mejora en los caudales desde la alta cuenca del río Paraná en Brasil, aporte sobre la cuenca no regulada sobre todo, y una posible mejora desde la cuenca media del río Paraguay, que vaya a saber, actualmente ha mostrado una reacción más rápida. Hay cambios de suelo muy evidentes en la cuenca del Plata. Uno de los cambios de suelo muy evidentes es en el Chaco paraguayo, la margen derecha de la cuenca media, que siempre fue muy retardada, que muchas veces no teníamos casi reacción de ahí, y en los últimos años ha mostrado claramente, en el 2018, en el 2017, en el 2016 también, que reacciona muy rápido ante cualquier evento que se dé ahí. Esta es nuestra página web, estamos queriendo poner de todo lo que podemos, tenemos que actualizarlo como podemos, hay varios productos ahí que estamos día a día poniendo, algunos que no son de frecuencia diaria, pero igualmente los estamos actualizando, y lo que le pido que se concentre es en el raviol de arriba a la izquierda, el mapa navegable, que es una especie de mostrar lo que hacemos en forma muy interactiva con el usuario, y toda referencia que podamos recibir de ustedes por la simple inspección de lo que hay ahí adentro, nos va a venir muy bien, porque tenemos muy claro que la interacción con el usuario de nuestra información es lo que nos va a enriquecer y nos va a permitir ir para adelante. Así que bueno, espero no haberles dado mucho la lata y vemos cómo seguimos. Espectacular, Juan. Muchísimas gracias. La verdad que súper clara tu presentación y creo que es un tema que nos interesa a todos, y además como en temas ambientales, como esta presentación demuestra todo lo conectado que estamos, ¿no? O sea, todo el cambio del uso del suelo, vinculado también al cambio climático, más allá de la variabilidad climática natural que ya uno siempre tiene en cuenta, ¿no? Si les parece, ahora a los participantes podemos abrir una sección de preguntas o comentarios. Lo que les voy a pedir es que continúen con sus cámaras y micrófonos apagados para no colapsar la red, sobre todo para aquellos compañeros y participantes que están en zonas donde la conexión de internet no es tan buena, y que canalicen sus preguntas por el chat del grupo. Si se fijan, hay un iconito que tiene como un mensajito, por lo general con un puntito naranja, que es la gente que está escribiendo. Y si te parece, Juan, yo paso a leerte las preguntas que la gente está plasmando en esta plataforma. Sí, como no, yo voy de nuevo a la presentación por si me hacen referencia a alguna imagen. Perfecto, buenísimo. Acá tengo una pregunta de Omar, dice, se habló de reuniones técnicas con brasileros. ¿Paraguay no participa? Mirá, es una buena pregunta, Omar. La verdad que por cómo se dio la cosa, no se dio, a pesar de que Paraguay tiene un interés muy, muy grande, porque la salida de la cosecha paraguaya, especialmente en trenes de barcaza pasando por Yacyretá, era una necesidad imperiosa. Paraguay decidió participar con Brasil en el manejo de Itaipú, de alguna manera dio su acuerdo para que Itaipú hiciera eso, pero tomó otra acción Paraguay también, a costo de los paraguayos, a costo de los armadores paraguayos, y con el acuerdo con la venia, con el visto bueno de la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Argentina, y con el control de la COMIP, la Comisión Mixta del Alto Paraná, se han estado haciendo dragados en el tramo norcorrentino del Paraná, el tramo que va de Posadas hasta Corrientes, digamos, por decirlo de alguna manera, que les permite tener para los trenes de barcazas, y con esta mejora en la descarga, con caudales en Yacyretá del orden de 7.000 metros cúbicos por segundo, tener la posibilidad un poquito mayor, un poquito mejor, de navegar con los trenes de barcazas. Igualmente es muy limitado. No me sorprendería que en el futuro cercano, en las próximas reuniones, participe gente de Paraguay, me parecería espectacular, porque además, así como tenemos una excelente relación con los técnicos brasileños, también la tenemos con los paraguayos, nos conocemos mucho, hemos intervenido en la época del programa Marco de la Cuenca del Plata, que duró del 2006 al 2011,
tuvimos una relación muy estrecha, 2011 a 2016, tuvimos una relación muy estrecha, participamos en un montón de actividades, tenemos previstas cosas en común y sería buenísimo que participaran. Buenísimo, sí, además por todo esto que comentaba justo al final, ¿no? Que hay un componente muy fuerte viniendo de la costa de Paraguay también, ¿no? Exacto, eso es importante, sí. Acá tengo una pregunta de Dalma Raimundi, que es una compañera de Parques Nacionales. Dice, pregunta para Juan. Según leí, gente del INTA Castelar avisaba en septiembre del año pasado que debido a los eventos de los incendios del Amazonas, no tendríamos las lluvias de verano en la cuenca del Paraná como solemos tener. Ya pronosticaba una sequía muy notable. Bueno, hola Dalma. Es cierto eso, la gente de Clima y Agua mantenía eso, como muchas otras informes que hemos recibido. Y estábamos muy atentos a las quemas del año pasado, que además afectaron las nacientes del Paraguay. Pero precisamente nuestra atención estaba puesta en la circulación de la humedad y había fuentes de Brasil y de Europa, básicamente, de Meteo France y de otros más, que tenían una interpretación muy, muy variada sobre la cuestión. Y hasta donde yo sé, por lo menos, la explicación de por qué ha llovido, dónde llovió y dónde no llovió, todavía es materia de análisis. No estoy tan seguro de que sea tan directa la relación. Yo también lo planteé en ese sentido, pero más bien mi planteo original era que si se alteraba con las quemas las nacientes del Paraguay, la respuesta hidrológica de las nacientes del Paraguay podía llegar a ser distinta. Y entonces estaba expectante a que las lluvias de verano sobre las nacientes del Paraguay pudieran tener un efecto distinto. Cosa que como no se dieron esas lluvias, tampoco pude verificarlo. Pero en definitiva, o sea, contestando, Dalma, tu pregunta, en realidad es muy oportuna la pregunta porque habría que quedarnos en puntos suspensivos y acentuar un poco el análisis. La gente de Clima y Agua tiene un dominio de las tendencias climáticas muy fuerte, participó muchísimo en las reuniones mensuales del Servicio Meteorológico Nacional. Eduardo Flamenco, un gran amigo mío, fallecido lamentablemente tiempo atrás, era el representante, el que llevaba la voz cantante en esas reuniones por parte del Instituto de Clima y Agua, y para adelante va a ser muy importante retomar este análisis. Yo lo dejaría en punto suspensivo. Muy bien. Sí, además, como vos decías, debería ser un análisis casi interdisciplinario, ¿no? Con otros, inclusive con otros órganos del gobierno. Yo creo que sí. Perfecto. Acá Carlos Baigún dice, ¿existe un acuerdo internacional que establece el caudal que Brasil debe dejar pasar o esto es arbitrario? Si existe, ¿cuánto es ese caudal? No, en el tratado tripartito que se hizo en 1979 entre Corpus para armonizar los proyectos de Corpus y de Itaipú, se acordó entre los tres países definir parámetros que mayormente hacía a las aguas altas. Era la máxima variación horaria del nivel en el punto trifinio, de encuentro del Uruguay con el Paraná, la máxima variación diaria y la máxima velocidad en el punto trifinio. Obviamente estoy diciendo máximo, máximo, máximo. Es decir, no había una referencia a los valores mínimos a alcanzar, porque en definitiva una cosa que quedó razonablemente en claro era que en etapas de bajantes o de situación de mínima, los embalses iban a funcionar de pasada. ¿Qué significa de pasada? Que si le entra 1000 metros cúbicos por segundo, descarga 1000. De una manera como habitualmente trabaja la Siretá, que es absolutamente de pasada. Escasas veces en la historia hizo algo que se escapara de esa condición, pero en general es de pasada. Estaba tácito, diría, en 1979, cuando se hizo el acuerdo, que en épocas de mínima los embalses iban a trabajar en forma casi de pasada. Y de hecho diría que en muchos casos se ha verificado esta condición, en todos los casos, incluido la Siretá, incluido Salto Grande, incluido todos los embalses de la alta cuenca del Uruguay. En general, cuando hay poco,
ese poco entrante es el mismo poco que se descarga. Y en el caso de Brasil, además, tengamos en cuenta que los embalses hidroeléctricos, por ejemplo, Baixo do Iguazú que se construyó, Itá, sobre el Uruguay, etc., para ser ejecutados necesitan de la licencia de IBAMA. IBAMA es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, y eso significa que tiene que ser respetado el caudal ecológico en el tramo inmediato agua abajo del emprendimiento. Si se respeta siempre, si no se respeta siempre, es materia de discusión, pero el hecho de que la letra está escrita, por lo menos está escrita, y cada país considera lo suyo, y bueno, se ha acordado, además durante la época del programa Marco se discutió sobre esto, y nunca fue conflictivo el tema de las aguas bajas. No sé, en realidad, honestamente, no lo sé muy bien por qué. Siempre se puso todo el énfasis solamente cuando sobra el agua, no cuando falta. Claro. Sí, a veces preocupan más las inundaciones que las sequías, pero tal vez con todo este tema del cambio climático y las tendencias que vos mostraste que están cambiando, pueden ser negociaciones a futuro que estén por venir, ¿no? Sí, y si se confirma, espero que no, pero si confirma la suposición que tienen algunos de que ha comenzado un ciclo seco, cruzo los dedos porque eso no ocurra, y bueno, la frecuencia de bajantes nos va a obligar a detenernos un poco y extender los análisis, como el que preguntaba recién Dalma con respecto Omar, a los incendios, con respecto a los incendios del Amazonas. Nos va a obligar, bienvenido sea en ese sentido, a poner los ojos y a estudiar mejor situaciones como esa. Perfecto. Acá tengo una consulta de Lucas, que es un participante de la Reserva Natural de Ingeniero Maschwitz. Dice que lamentablemente pudo entrar tarde a la charla y consulta si se habló sobre la pérdida de masa arbórea por incendios, que es justamente lo que preguntó Dalma recién, y el mal manejo del uso del suelo. Dice, no entendí si hubo menos lluvia o si fue todo de golpe. No, el efecto sobre el delta fue progresivo, sin ninguna duda. Hay una primera filmina, adelante, la pongo acá, no sé si la vas a ver, Lucas, pero no sé si la está viendo, ¿se puede ver? Sí, la vemos perfecto. Bueno, ha sido errática la distribución de lluvias, pero lo que le decía básicamente es que esta erraticidad de las lluvias se agrava encima porque donde se ve que llovió mucho, en realidad fueron pocos eventos que se dieron. Entonces los suelos en general no reaccionan en la misma medida en que si las lluvias fueran distribuidas en el tiempo. Pero en el caso del delta, concentrándonos ya haciendo una escala mucho más concreta, mucho más local, mucho más grande, dirían los geógrafos, a ver si bajo un cachito. Así, una escala como esta, digamos que no solamente tiene que haber una afluencia de un régimen normal de las afluencias fluviales, digamos, no solamente del Paraná, sino del Uruguay, el Gualeguay, el Nogoyá, el Cle, etcétera, del lado de la margen derecha de Santafesina y bonaerense también, sino que tiene que haber una regular disposición temporal y espacial de las lluvias, cosa que no está ocurriendo. En los últimos tiempos notamos una erraticidad enorme y llama la atención especialmente este mapa, este tratamiento con imágenes Sentinel-2A, que se concentra en la ventana superior del delta, en la mitad superior. Ahí se alcanza a ver el enlace vial Rosario-Victoria y también se ven el Paraná-Pavón. El oscilante Paraná-Pavón se ve acá con las lechiguanas para abajo. Fíjense que es general, la afectación es general, y una afectación como esta no se puede dar de golpe, tiene que ser gradual. Y una consecuencia muy importante es lo de las pasturas, que hace que, por un lado, la bajante dificulta el traslado de hacienda o el manejo de hacienda hacia la isla. Muchos hacendados, mucha gente que son ganaderos de isla concretamente,
verían con muy buenos ojos poder llevar Hacienda en este momento para hacer uso de la disponibilidad de pasturas que hay o que había. Y el problema está que el traslado de la Hacienda no es tan fácil. Al disminuir la presencia de Hacienda en la región, de alguna manera se desequilibra el equilibrio natural que tenemos, y por eso es que muchos han llamado el alerta a la posibilidad de incendios en el futuro cercano. Yo les contaba con la gente con la que hablé también, que a diferencia del 2008, 2009 que estamos, hoy tenemos una presencia que habría que destacar cada vez que hablamos o que tenemos interacción, que es el SINAGIR. Yo lo mencioné hace un ratito. El Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos es un sistema que surge de la Ley 27287, una ley de protección civil largamente esperada por la gente de protección civil. Fíjense que es una ley armada, un proyecto de una senadora kirchnerista que se concretó en pleno gobierno de Cambiemos. Y hoy por hoy, con el nuevo gobierno kirchnerista, digamos, termina de asentarse el SINAGIR como una variable de Estado, digamos, como un valor de Estado, es una política de Estado. ¿Y por qué valoro el SINAGIR? Porque el SINAGIR tiene un Consejo Nacional con todos los organismos nacionales y tiene un Consejo Federal en el que las provincias dicen: aquí estamos presentes y nosotros somos dueños del SINAGIR. La provincia de Santa Fe, en las reuniones del Consejo Federal, reclamó la atención de lo que podía pasar en Rosario con los incendios en la cabecera del Delta, porque cuando pasó lo que pasó en 2008, el humo afectó severamente a una ciudad, semejante ciudad como Rosario, y suponen que cuando se den nuevos incendios va a volver a ocurrir lo mismo. Con lo cual, ahí tienen un auditorio muy receptivo a todo mensaje de futuros incendios. Y el Plan Nacional de Manejo de Fuego, por esa razón, Plan Nacional de Manejo de Fuego, que está vinculado al SINAGIR permanentemente, está poniendo todas las pilas, toda la atención en lo que puede llegar a pasar en el Delta, y hay una preparación que en el 2008 no existió, precisamente porque a pesar de que existía el Plan Nacional de Manejo de Fuego, pero no tenía el desarrollo que tiene hoy en día, y toda la atención y toda la fortaleza que puede llegar a tener en cuanto se desarte un escenario de fuego. Claro, buenísimo, Juan, muchas gracias. Acá tengo dos preguntas que pueden estar vinculadas, son vinculadas a la cuenca, al manejo de la cuenca. Una es una pregunta de Patricia Mosti, una compañera del NEA, de Parques Nacionales, que dice: ¿cuál es el impacto que esta bajante puede llegar a tener en el sistema Iberá? Y por otro lado, Guillermo Martín, que es el director de la coordinación regional en la que nosotros trabajamos, que hace el siguiente comentario y pregunta, dice: el análisis es muy interesante respecto del área brasileña y de la cuenca alta del Paraná, pero veo un enfoque sobre relación fuerte entre lluvias y caudal y no tanto la mirada sobre el estado de la superficie de la cuenca, que es parte del modelo integral. ¿Cuánto cuenta eso en los tratados vigentes para el manejo de la cuenca? Yendo a la primera pregunta, la de los esteros de Iberá, los esteros de Iberá tienen la descarga natural, que es el río Corriente. Todo el sistema del río Corriente, Batel, Batelito y el Barrancas y todo eso descarga al Paraná, pero el régimen del Iberá es casi propio, está mucho más afectado por las lluvias locales. Yo podría hacer una ventana concentrándome sobre la provincia de Corrientes, pensando cuándo llovió y tomando la historia de lluvia sobre los esteros del Iberá, y superficial en los esteros. Lo que pasa con el Paraná y lo que pasa con la región en general, incluso lo que pasa con el Miriñay y el Aguapey, es bastante independiente de cómo evolucionan los esteros del Iberá. Yo estoy recordando ahora una polémica que se armó tiempo atrás, una polémica sin el menor sustento. Lamenté mucho que se armara esa polémica, porque distrajo la atención, pero cuando se hablaba de que el embalse Yacyretá estaba descargando, estaba haciendo crecer el nivel en los esteros del Iberá,
la discusión llevó a mostrar todas las variables que hacen a la evolución, a la dinámica de los esteros de Libera, y ahí se vio claramente lo que estaba diciendo con respecto a la independencia de una ventana con respecto al medio en el que está. Por lo tanto, esta bajante no tiene una magnitud, ni tiene la posibilidad, mejor dicho, no tiene la posibilidad de afectar severamente la evolución de los esteros de Libera, pero sí lo tiene la persistencia eventual de lluvias por debajo de lo normal o de lluvias escasas directamente sobre el sistema Iberá. Con respecto a lo que preguntaba Guillermo, en los acuerdos en general se tiene en cuenta lo fluvial, es decir, claramente lo que se encauza por los grandes ríos, y eso es motivo de acuerdo y de seguimiento y de atención permanente. Con respecto al estado general de las cuencas, si es que interpreté bien la pregunta de Guillermo, no hay una relación directa. Fíjense que en este momento estamos hablando ante los brasileños de las necesidades que tenemos por las tomas de agua, al tiempo que en Río Grande do Sul y el estado de Paraná y en el estado de Santa Catarina ya había en ese momento poblaciones que tenían restricciones en el uso del agua. Es decir, no escapa eso, por supuesto que se menciona en las reuniones, pero significa que un país maneja lo suyo, lo propio en sus propias cuencas de una manera y el otro país o los otros países lo manejan también a la suya. Y lo que comunica un país con otro son los grandes ríos. El vínculo entre todos los países que le da razón de ser a la Cuenca del Plata son los grandes ríos concretamente. Aún así, creo que complementando la respuesta a lo de Guillermo, durante el desarrollo del programa marco de la Cuenca del Plata, que fue un programa marco que se trató exhaustivamente todos los temas que tienen que ver con la cuenca, obviamente con el recurso hídrico y con todas sus condicionantes, el tema de la disponibilidad de agua y la evolución de las lluvias y la atención a nivel de cuenca de la condición general, cómo definir índices de sequía, etcétera, etcétera, se trató, obviamente, pero no con el objetivo de llevar eso a acuerdos bipartitos, tripartitos o a nivel de cuencas, sino a tener una mejor comprensión y tener productos que nos sirvan a todos. Ok, muy bien. Acá tengo una consulta de Guillermo Traglia que dice, ¿cómo se van a comportar la concentración de los sólidos suspendidos que vienen en el río, que suelen hacer un pico entre enero y abril? ¿Se van a mantener en los próximos meses? Él se refiere particularmente a la zona sur de Santa Fe. Yo diría que el transporte de sedimentos tiene su propia dinámica. En un momento de aguas bajas no se alcanza a activar esta dinámica. La respuesta podríamos llegar a tenerla si el paso a una situación gradual, mejor dicho, a una situación normal, es gradual o es brusco. En la medida que sea de una manera o de otra, los procesos de erosión y deposición se van a alterar más o menos. En este momento, fíjense que, por ejemplo, hemos tenido una crecidita normal del Bermejo en febrero. Tuvimos una crecida más o menos razonable, esperable. Hubo 10.000 metros cúbicos por segundo en Pozo Sarmiento, digamos que es una crecida interesante, pero una vez más se puso en evidencia que en una crecida como esta, que de rápida vuelta a lo normal, digamos, de una curva de descenso importante, en el tramo formoseño-chaqueño se disipó fuertemente, hubo ¿cómo se dice? Desbordes a la altura de Pampa del Indio, digamos, hubo muchos desbordes, y esa afectación al río Paraguay le llegó muy atenuada tanto en términos líquidos como en términos sólidos. Obviamente que el proceso de erosión, sí, no hay para analizarlo, no hay que tomar un mes, 2 meses o un periodo siquiera de un año, hay que tomar en varios años cómo la secuencia de los años va marcando esa dinámica. Por ahora, yo digo que con esta bajante, como se ha declarado hasta ahora, no tenemos elementos de juicio como para siquiera imaginar cómo va a ser el cambio del lecho fluvial a la altura del tramo de Santa Fe del Paraná Inferior. Realmente no lo podemos decir, y yo creo que sería un albur total establecer escenarios en ese sentido.
Perfecto, buenísimo, Juan. Bueno, ya hemos pasado más de una hora desde que comenzamos la charla. No sé si alguno tiene más preguntas. Acá Dalma le apasiona el tema del agua, del sistema hídrico, así que tiene varias preguntas, pero se me ocurre que tal vez le puedo pasar tu contacto y ustedes pueden establecer una conversación más uno a Sí, uno, preguntas particulares. incluso, Ana, te propongo que cualquiera que tenga una consulta particular, que me la mande y yo te la reenvío para que vos la distribuyas al resto de los participantes. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Guillermo Martín, que es el director de la Coordinación Regional Centro de Parques Nacionales con la que trabajamos nosotros para dar el cierre a esta sesión. Y antes de despedirme, Juan, quería agradecerte en nombre de todos y bueno, lo dejo a Guillermo acá conversando para hacer el cierre de la charla. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Ana. Hola, buen día a todos. Sí, realmente muy interesante, Juan. Hay un enfoque muy fuerte que podemos llegar a entender y, y bueno, francamente respondiste a todas las preguntas. Yo creo que se abren un montón de inquietudes. Yo detecto miradas que son como más enfocadas a la corriente del río y otras más enfocadas a lo ambiental integral. Nosotros venimos de ese lado. Y también sí esta cuestión del tratado de fines de los 70, que es un tratado de la época y por lo tanto no sé si hoy no debería complementarse con una influencia mayor de las áreas ambientales que permitan mirar esto de lo que está pasando, que es una desertificación, por llamarlo así, hasta del Amazonas y lo que es la parte boliviana y paraguaya de la cuenca, que es muy amplia y que en los 2 últimos años en particular los mapas marcan un inmenso nivel de destrucción de la masa vegetal y bueno, eso acelera todos los procesos de recepción y entrega del agua, que vos lo mencionaste. Bueno, me parece que todo fue un lujo, quiero dar el cierre, agradezco a Ana y todos los que colaboraron, la gente de la coordinación, y hasta pronto, seguiremos con nuestras charlas y seguiremos conversando, Juan, por cualquier Sí, novedad, inquietudes y lo que sea. cómo no, Guillermo, muchas gracias. Gracias a todos por aguantarme la lata también. Muchas gracias, fue muy claro.
pasaron al silencio, de golpe. Todos al silencio. El otro día. Capaz que me voy con Sofía ahora, pero no.